Bienvenidos al capítulo 2. En esta parte inicial nosotros vamos a ver acerca de qué es el Kaizen y el PDCA. El Kaizen es una metodología japonesa que, si nosotros la partimos en dos, vamos a encontrar el Kai y el Zen. El Kai significa el cambio y el Zen por algo mejor. Una de las bases principales de esta metodología es entender que el cambio para algo mejor debe partir de acciones simples y concretas, de cosas sencillas, de un cambio de actitud por parte de las personas, porque no hay ningún cambio pues, que no llegue primero sin una actitud, sin una idea de mejorar. Y lo segundo es un enfoque de mejora continua, que nunca estamos en la perfección y que debemos siempre buscar esa perfección, siempre con algunas acciones, siempre con mejoras, aunque sea paulatinas, pero siempre con esa idea de estar mejorando. Entonces, el Kaizen, ¿dónde surge? Japón estuvo involucrado en la Segunda Guerra Mundial, estaba en el bando con Alemania y ellos salen perdedores. Entonces, Japón queda muy desolada, queda muy devastada económica y social y políticamente. ¿Por qué? Porque tenían confianza en ganar la guerra y después de perderla, pues obviamente eso deja ciertas retaliaciones y ciertas consecuencias. Entonces toda la industria, la gente pues digamos está viendo pobreza, era un país prácticamente agrícola y crearon en 1950 un grupo para la investigación y para esa mejora, para sacar digamos como a Japón de ese atolladero. En 1950 Japón crea su junta, que era una junta de científicos e ingenieros que iban a ayudar a la reconstrucción y la mejora del país. Tenía como propósito analizar e identificar en qué podía mejorar pues como industria japonesa, y durante esos años empiezan a investigar y entonces invitan a Deming a Japón para que conozcan. Entonces empiezan a realizar, Deming era experto en toda la parte del control de calidad, entonces lo invitan y a partir de ahí forman algo que se llama el Kaizen, que era una forma digamos de mejorar los procesos de la calidad, y a partir de ahí digamos que se le ha tomado una mayor relevancia en la industria nacional, el Kaizen. Digamos que el Kaizen también tiene unas raíces profundas en las teorías milenarias asiáticas, de entender, digamos, de algo sencillo, de no nada extravagante, y entonces a partir de ahí surge el Kaizen. El Kaizen es implementado, una de las industrias más fuertes de Japón era la industria automovilística, representada por la marca Toyota. Toyota es una marca que nosotros conocemos y es mundialmente reconocida. En ese momento pues estaba sufriendo de bajas ventas, de altos costos operativos, y en dicha época estaba trabajando un ingeniero. Ese ingeniero se llamaba Taishi Ono. Taishi Ono estaba encargado de la parte de producción, fue avanzando en la escala, la pirámide jerárquica, y a él se le encomendó la misión de aumentar la eficiencia corporativa en los procesos de producción de Toyota. Entonces él empezó a analizar, iba a las líneas de producción, entendía y fue desarrollando, digamos, paso a paso, muchas estrategias y herramientas que sirvieron para mejorar la industria y la eficiencia en Toyota. Nos explicaban por qué Toyota, si la comparaban con una industria como Ford, por qué tenía mayores índices de eficiencia. Vemos que no habían diferencias cuantitativas ni en la calidad de los materiales, ni en las personas que trabajaban, pero había una gran diferencia. Se dieron cuenta que muchas de esas mejoras estaban basadas en un sistema que luego se llamó el Toyota Production System. Toyota Production System es un sistema que está basado en el Kaizen, en la mejora continua, en unas, digamos, en unas herramientas y en unas metodologías como el Just in Time, 5S, los 5 porqués, y a partir de ahí fueron ganando mejoras y eficiencias en la producción. Entonces, el Kaizen tiene como propósito fundamental es mejorar y mejorar y mejorar. A pesar de que ya tengan unos buenos estándares, pues todavía hay una opción de mejora. Si nosotros estamos en el 99% de algo, pues todavía podemos llegar al 99.9, pero si ya estamos en ese 99.9, pues todavía podemos llegar al 99.99. Entonces, es siempre buscar esa mejora a pesar de que los rendimientos pues cada vez sean mucho más marginales. Entonces, aquí es importante, y digamos uno de los principios de Taishi Ono fue entender cuáles eran los desperdicios. Él lo basó en 3 principios que eran la muda, la mura y el muri. La muda, que como su nombre lo indica, son los desperdicios en japonés. Entonces, aquí llega la pregunta, nosotros ¿qué consideramos como desperdicios en nuestras compañías y en nuestros proyectos? Probablemente lo que nosotros hacemos diariamente
estemos ejecutando muchas actividades que son desperdicios y nosotros no lo tomemos como tal. También es preguntarnos nosotros qué concebimos, qué estamos haciendo y de pronto qué concibe una gerencia de proyectos respecto a los desperdicios, porque muchas actividades pueden que sean simplemente un capricho gerencial, pero no estén aportando valor en nuestros procesos de construcción. Entonces, tenemos un primer desperdicio que lo vamos a llamar la sobreproducción. Entonces, creemos que hacer mucho más es bueno. Entonces, si yo tengo que hacer 100 y hago 150, entonces me quedan 50, pero esos 50 probablemente no eran necesarios, entonces estamos generando un desperdicio de material, un desperdicio de tiempo que probablemente no se necesitaba, pero por algunas concepciones pues se realiza de más. Entonces, hacer de más no es algo tan bueno tampoco. Lo segundo es el inventario. También creemos que por guardar mucho, por tener una línea de producción y por guardar, digamos, muchos apartamentos y darlos para la venta también es importante. No, porque estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo material y esfuerzos que podríamos estar invirtiendo en otros proyectos. Entonces tampoco hacer de más y guardar es bueno. Y además que ocupa espacio, si tenemos, digamos, una bodega y tenemos harto stock, pues obviamente eso vale plata, una persona que lo cuide, y si son apartamentos pues que tenemos en inventario, pues mucho más. Tercero, las esperas. Normalmente en los tiempos de obra y en los plazos de ejecución también hay tiempos muertos, ya sea porque nos falta material, ya sea por problemas, digamos, con la maquinaria. Entonces esas esperas también van a ser desperdicios. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar a la persona que está ahí parada, entonces va a ser una pérdida de dinero. Lo cuarto es el movimiento innecesario. Entonces, cuando empezamos a transportar, cuando generamos muchos movimientos, pues estamos perdiendo tiempo sabiendo que en algún momento podríamos haber hecho una mejor planeación y evitar esos, digamos, como esos movimientos innecesarios. El quinto es el transporte. El transporte también es otro tipo de movimiento más enfocado hacia los materiales, hacia los proveedores, y si nosotros tenemos que pedir mucho, tenemos largos trayectos, pues también va a ser un desperdicio. ¿Por qué? Porque no va a coincidir con nuestros tiempos de obra, o probablemente sí, pero es un gasto de dinero. Si nosotros tenemos nuestros materiales de partes cercanas, pues obviamente el tiempo de llegada estimada a la hora es mucho menor, y si lo traemos de muy lejos, pues obviamente tenemos que esperar, y si pasa algo en el camino, pues va a ser una pérdida aún muchísimo mayor. El sexto es el retrabajo. Entonces, cuando hacemos las cosas mal desde el principio, pues obviamente tenemos que volverlas a hacer. Ese es un reproceso de los desperdicios más grandes, porque ya invertimos cierto esfuerzo, cierta energía, y volverlo a hacer nuevamente, pues va a ser muchísimo más gasto. Entonces es uno de los desperdicios más grandes, y como dice un refrán coloquial, el perezoso trabaja doble. Entonces es mejor hacer las cosas desde el principio bien, con calidad, y así nos evitamos ese retrabajo que se convierte a la final del día en un desperdicio. Y el séptimo es hacer de más. Muchas veces pensamos que hacer de más, que procesar algo de más es importante. Entonces nosotros tenemos una concepción errónea desde el punto de vista del cliente, es que el cliente espera algo. Si nosotros le damos más a él, pues probablemente él no alcance a notar ese valor, y entonces pues es un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque gastamos energía, gastamos tiempo adicional que no se necesitaba. Entonces, como dice otro dicho, menos es más. Entonces tratemos de entender que todo en sus justas medidas, que hacer mucho tampoco es bueno, que guardar mucho tampoco, que mover mucho, y entonces tenemos que ser, digamos, más controlados en ese estilo. Es posible que nosotros tengamos estos desperdicios en nuestros procesos. Yo los invito a ustedes que analicen sus proyectos de construcción, las partes donde han trabajado, y identifiquen si hay alguno de estos desperdicios y cómo lo hubieran podido mejorar. Porque lo más importante del Kaizen no solamente es saberlo aplicar, sino también entenderlo y a partir de ahí proponer acciones de mejora. Después llegamos al PDCA. El PDCA es un enfoque, digamos, es una metodología que nos ayuda a cumplir esa mejora continua. Fue desarrollada por Shewhart y después fue mejorada y conocida como el ciclo de Deming o el ciclo PDCA, que fue aplicado en Toyota. Entonces, el ciclo PDCA, ¿en qué consiste? En planear, hacer, chequear y actuar. Entonces, es un ciclo continuo que debemos estar cumpliendo de acuerdo a los planes. Entonces van a haber unos cases que mejoramos, digamos, el desempeño de la productividad de nuestras empresas, pero tenemos que seguir en ese ciclo continuo de mejora. Entonces volvemos a tener una mejora, un evento Kaizen, y después volvemos a estandarizar, mantenemos y chequeamos y actuamos de acuerdo a los planes que necesitamos. Y así durante todo el tiempo. Por eso es que se llama mejora continua, porque nosotros no vamos a parar y vamos a decir, no, llegamos ya a este punto, entonces ya paremos. No, vamos a seguir mejorando y mejorando hasta que alcancemos la perfección. Entonces, como les estaba comentando, se compone por Act, Plan, Do, Check o Plan,
do, check y act. Entonces, como lo puedan hacer, digamos, este es en inglés. Entonces, empezamos por la parte de plan. Entonces, ¿cómo hacemos lo de planear? Entonces, planear es estudiar y entender un problema a fondo o un proceso de construcción. Entonces, si yo entiendo mis procesos de una manera, digamos, holística, de saber cómo funcionan, cómo está transcurriendo el valor, pues yo voy a poder hacer análisis cuantitativos de las causas principales si hay fallas. Voy a proponer ideas, si entiendo, digamos, por qué está fallando, pues voy a proponer ideas que mejoren esos procesos y también voy a identificar unos planes para esa implementación. Entonces ya sé qué tengo que hacer, ya sé cómo lo voy a mejorar, entonces hago una planeación, hago una planificación, invento un plan para a partir de ahí pues empezar a mejorar nuestros procesos. Después viene la parte de do, ya tenemos el plan, ya tenemos todas las ideas, etcétera, pues ya es hora de ponerlas en práctica. Entonces el do viene pues poner en práctica como sea posible, ya sea una mejora, ya sea un negocio, pues toca ponerlo en práctica para ver cómo funciona. Después viene el check, verificar. Entonces ya planeamos, ya hicimos, ya es verificar los resultados. Nos está yendo bien, estamos obteniendo buenos resultados, si vemos mejoras o probablemente tenemos que cambiar ciertas cosas. Entonces ahí en ese punto es un punto donde nosotros vamos a identificar, vamos a tener indicadores, vamos a tener métricas y a partir de ahí vamos a tomar decisiones. Y el act es a partir de esa información, pues vamos a actuar respecto a esos cambios. Entonces ya sé que algo no está funcionando bien, entonces vuelvo y actúo, cambio lo que tenía que cambiar y entonces vuelvo y establezco mi plan. Es un ciclo que se retroalimenta continuamente y que nosotros no podemos parar. ¿Por qué? Porque si paramos, pues vamos a tener unas falencias y unos fallos en ese ciclo. Entonces, es un ciclo que debemos cumplir, que ha sido el corazón de muchas empresas de la mejora continua, es uno de los corazones pues, de esta metodología, entonces es importante que lo tengamos muy presente. Y por último, pues la parte de planeación desarrolla una hipótesis, una prueba, sabemos que tenemos que identificar claramente pues qué queremos hacer, después hacer tenemos que ponerlo en práctica, no solamente basta con tener esa idea, sino que también la tenemos que poner en práctica. Lo último es que tenemos que chequear e identificar, pues si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo mal. Y lo último es actuar, entonces generar una trazabilidad y a partir de ahí corregir para seguir en este proceso de mejora continua. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro video.